muchas gracias por asistir al webinar que vamos en colaboración con Demes sobre los productos de networking que tenemos. Vale, bueno, si queréis os voy a dar toda la presentación y luego apuntéis las preguntas que tengáis por hacerlo un poco en un orden concreto y luego respondemos las dudas que tengáis. Yo creo que es el orden más apropiado para hacer la pequeña presentación. ¿Vale? Bueno, entonces, sin más dilación, voy a comenzar. Voy a quitar esta pantallita. Un segundo. Esta, vale. Vale, pues voy a comenzar y os voy explicando un poquito los productos que tenemos, ¿vale? Ahora. Vale, pues mirad, aquí os he dejado un pequeño esquema, ¿vale? De todos los productos de networking, ¿no? De la familia de switching, routing, ¿vale? Access point que tiene DAO, ¿vale? Para que nos hagamos un poquito a la idea. Entonces, os voy a hacer una pequeña introducción de todo ello para que podáis ver un poco qué es hasta dónde puede llegar el portfolio nuestro. Vale, bueno, pues como primera medida nos situamos arriba donde pone core, ¿vale? Todos estos equipos serían equipos de core, ¿vale? Que son en chasis, ¿vale? Si os fijáis, son equipos que van, van, van segmentados en tarjetas, entonces depende de la magnitud de la red que vaya a diseñar, pues puedo usar un determinado equipo u otro, ¿vale? Entonces, bueno, un poco para que veáis un poco hasta dónde podemos llegar. Lo tenemos pues de 6 slots hasta 16 slots, ¿vale? Luego tendríamos, por ejemplo, un equipo de visualización, ¿vale? Este sería un equipo de visualización de monitorización de red, es decir, que me va a dar un diagrama de la red, ¿vale? Lo voy a pinchar en la red, se comunica con todos los equipos y yo puedo hacer una planigrafía de la red. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, enlaces redundantes, si tuviese anillos, los podría controlar y configurar con este dispositivo. Este equipo está muy orientado, sobre todo cuando tengo infraestructuras de red bastante grandes. Luego hemos incorporado este año pasado, ¿vale? Todo el tema de ciberseguridad. Bueno, pues unos equipos que controlan la ciberseguridad, ¿vale? Bueno, pues esto, ¿qué es lo que nos va a permitir? Bueno, pues lo que nos va a permitir realmente es ver si yo tengo ataques, ver si alguien está haciendo un uso inadecuado de la red desde dentro de mi propia oficina, saber si las cargas que tengo de descargas de diferentes usuarios. ¿Vale? Te va a testear un poquito incluso si tengo software malicioso. ¿Vale? También tenemos una pequeña parte de router. ¿Vale? Esto pues, nos ayudaría a conectarnos ya pues si perteneciese a una red mucho más grande, bueno, pues nos ayudaría un poco a conectarnos luego pues a esa red troncal, ¿vale? Imaginemos que tenemos, por ejemplo, 1000 oficinas, pues con esto podríamos conectarnos seríamos una de esas 1000 oficinas, ¿vale? A esa red troncal, a esa red grande. Luego tenemos los equipos de agregación, ¿vale? Aquí luego los veremos un poquito más en detalle, ¿vale? Aquí hemos tenido algunas novedades, sobre todo por el tema de la falta de chips, yo creo, y es que se han cambiado algunos modelos. Y luego tenemos la gama de productos PoE 2.0 que a mí me gusta muchísimo, luego también las veremos en detalle, que tiene unas características especiales, luego las voy a explicar una a una, ¿vale? Y aquí también tenemos la parte de wireless, ¿vale? Luego si tenemos tiempo, sí quiero hablar un poquito de ella. Bueno, pues vamos a empezar a meternos un poquito en materia. Vale, bueno, pues ¿qué ofrece DAFA, ¿no? para el mercado de la videovigilancia y cómo podemos tener un valor añadido usando nuestros switches? Bueno, pues el problema que tenemos básicamente es que en un switch convencional, digamos que la transferencia se almacena en un buffer, ¿no? Como, bueno, como cualquier ocasión. El problema es que estos buffers son pequeñitos. En los switches convencionales, estos buffers tienen un tamaño pues, de 0,25 a 0,5 megabytes, ¿vale? En cambio, los que están diseñados para la videovigilancia llevan unos buffers más grandes,
¿vale? Que nos van a permitir almacenar hasta 1 y 4 megas. ¿Vale? Esto es importante porque si yo lleno mi buffer, la información que va llegando se va perdiendo. Uy, perdona, se va perdiendo. ¿Vale? Entonces, según me va llegando mayor información, si mi buffer está lleno, descarto esa información y la tiro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en la videovigilancia yo tengo una emisión continua de información, porque al estar emitiendo las cámaras no paran de emitir. No es una cosa que digas, ahora tengo un pico, luego dejo de tener esa necesidad de datos. No, no, aquí es una manera continua. ¿Vale? Pues eso, en el mercado IT, como te dicen aquí, esta información, o sea, esta demanda de ancho de banda depende y es puntual de la hora a la que me conecte, de cuánta gente haya, ¿vale? En cambio, en el mercado del CCTV, el CCTV esto es continuo, es una demanda y un flujo continuo, constante. ¿Vale? Otras ventajas que nos van a proporcionar los equipos de Dahua. Vale, deciros que la electrónica de red de Dahua está orientada al mercado del CCTV. Vale, ahora estamos introduciendo unas pequeñas verticales, como os he explicado al principio, como son los routers, el cybersecurity, ¿vale? Que también sería para el mercado IT, pero el nicho principal, el 70% de los productos que tiene o el 60% son orientados a CCTV. Vale, entonces tiene, por ejemplo, rangos de temperatura elevados, ¿vale? O sea, yo puedo trabajar en altas temperaturas y en bajas temperaturas, ¿vale? Porque es un poquito la idea de estos productos, ¿vale? Si os fijáis, pues podemos trabajar desde -40 hasta +75, ¿vale? Cuando los switches convencionales, pues a lo mejor trabajan pues de 0 a 40. ¿Vale? Luego tenemos diferentes verticales de switches, ¿no? Diferentes familias, perdón. Entonces tendríamos el Dahua Indoor, que es el que nosotros vamos a poner en un CPD, el Dahua Hard End, ¿vale? Que es como una solución intermedia entre el industrial y el que yo podría tener en un CPD. Si fijáis, los rangos de temperatura van desde -30 hasta +65, ¿vale? Y luego el industrial puro, que es de -40 a +75. Luego, otra cosa interesante que me gustaría comentaros es la tolerancia bueno, a rayos o a sobretensiones. Vale, si os fijáis, en un switch convencional es de 2 unidades y en Dahua trabajamos ya en los entornos industriales en 6. ¿Vale? Entonces, otro punto a favor de estos equipos, ¿vale? Es la cobertura de largas distancias. ¿Vale? Dahua nos ofrece tener un PoE extendido porque ya sabéis que la transmisión en Ethernet lo máximo que nos permite son 100 metros. Bueno, pues con la solución de PoE extendido, incluso con una solución propietaria de Dahua que se llama ePoE, nosotros podíamos llegar hasta los 1000 metros. ¿Vale? Otro dato importante, ¿vale? Es que también podemos proporcionar un bataje hasta los 90 vatios, ¿vale? Porque si os fijáis, los PTZs consumen más de 30 vatios, ¿vale? Entonces, sí puede ser que algunos switches en concreto se vean un poco perjudicados porque no tienen bataje suficiente para suministrar energía y poder trabajar con los PTZs. Entonces ya los últimos modelos que tenemos nosotros pueden trabajar hasta 90 vatios algunos puertos. ¿Vale? Habría que hacer el cálculo porque si un switch te puede suministrar 120 vatios, claro, no puedes tener todos los puertos con 90 vatios. ¿Vale? Pero que sepáis que un puerto podría suministrar hasta 90 vatios. Esto es importante. ¿Vale? Otras ventajas que nos van a ofrecer los equipos de Dahua. Como os he dicho, hay algunas novedades, ¿vale? Nos van a permitir hacer un Security Discovery, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es que el switch va a poder hablar contra los equipos que están conectados a él y cuando yo me conecte por su interfaz web me va a mostrar, bueno, una pequeña información sobre qué hay ahí conectado. ¿Vale? O sea, es decir, si tengo una cámara conectada o tengo 10 cámaras conectadas a ese switch, bueno, pues en esos puertos me dirá que hay una cámara. Y luego en el puerto que se conecta contra otro switch, bueno, pues me dirá que en ese puerto está conectado otro switch de agregación. Te da una pequeña información. Tampoco esperéis que te vaya a dar una descripción exacta o precisa porque cada dispositivo tiene un nombre. Entonces lo que te va a leer es ese pequeño nombre.
Vale, y vamos a ver ahora un poquito la parte del PoE 2.0. ¿Vale? Entonces, ¿qué ventajas nos van a dar este PoE 2.0? ¿Vale? Estos son una familia dentro de los equipos de switching de Dahua, ¿vale? Que se llama PoE 2.0 y siempre que queramos tener estas características, tendremos que elegir un dispositivo de esta familia PoE 2.0. Luego os la voy a enseñar. ¿Vale? Bueno, pues el PoE 2.0, los equipos nos van a proporcionar hasta 90 vatios por puerto, ¿vale? Luego acordaros que este puerto que nos proporciona 90 vatios está pintado de color rojo en el switch. Entonces nosotros cuando miremos el switch tendremos una serie de puertos que no están pintados de ningún color, pueden estar pintados en verde o pintados en rojo. ¿Vale? Luego vamos a tener una protección frente a rayos o sobretensiones de 6 kilovoltios. ¿Vale? Y luego una temperatura de trabajo desde menos 40 grados hasta más 75 grados. Hablando de las distancias de transmisión, ¿vale? Pues estos equipos nos van a permitir tener una distancia de transmisión hasta 250 metros. Eh, Aquí tenemos una desventaja, ¿vale? Y es que cuando trabajamos a 250 metros, nuestro ancho de banda se reduce a 10 megas, ¿vale? Pero pensar que para una cámara convencional con 10 megas es más que suficiente, no haría falta más ancho de banda. ¿Vale? Entonces, esta forma de trabajo simplemente en algunos switches de la serie de PoE 2.0 se encienden haciendo trabajando con un deep switch que tiene el propio switch. ¿Vale? Luego os lo mostraré en una imagen. Tiene un pequeño interruptor pequeñito en un lateral. Según subo o bajo el interruptor, puedo hacer trabajar a ese equipo PoE 2.0 a 250 metros o trabajar como como un switch normal que solo me va a permitir 100 metros. Acordaros que en Ethernet las distancias máximas, si no hay ninguna tecnología extraordinaria, son 100 metros. Vale, luego tendríamos equipos que tienen 8 puertos y los 8 puertos pueden ser PoE, ¿vale? Y luego en la parte de gestión, ¿vale? Tenemos también algunas mejoras, ¿vale? Que es como el PoE Watchdog, el Intelligent PoE, Green PoE, No Blocking Video Transmission, que lo voy a explicar a continuación, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Vale, pues aquí vamos a hablar un poquito ahora, ¿vale? De la transferencia hasta 90 vatios, ¿vale? Si os fijáis, aquí hemos dejado alguna normativa, algunos estándares, perdón, ¿vale? De los vatios, ¿vale? Lo que está tan, pues el 802.3 AF me permite hasta 15 vatios, ¿vale? Entonces el 802.3 AT hasta 30 vatios, ¿vale? El High PoE, ¿vale? Que el High PoE no tiene un estándar, ¿vale? Porque el High PoE, digamos que cada fabricante lo marca en un rango de bataje que él considera, ¿vale? Y luego tenemos el 802.3 BT, que es 90 vatios, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente deciros que, bueno, pues es que estos puertos de 90 vatios se pueden usar para muchas cosas que, vamos, que yo no pensaba con ello, pero bueno, que ya podemos encender, pues, máquinas, como veis aquí, para hacer test biométricos o, bueno, sensores de diferentes medidas, ¿vale? Pues para IoT. Vale, entonces, lo que os había comentado al principio, no sé si os acordabais, que estos puertos de 90 vatios venían coloreados en rojo. Bueno, pues si os fijáis en este switch de aquí, no sé si lo vais a poder ver, estos dos puertos aquí abajo, aquí lo tengo ampliado, están coloreados en rojo, ¿vale? Pues estos puertos significa que nos van a proporcionar 90 vatios, los que están coloreados en rojo. Vale, la distancia, ¿vale? El poder trabajar hasta 250 metros con PoE, ¿vale? Ojo, esto es importante, con PoE, porque voy a poder trabajar 250 metros y además voy a poder alimentar a esos 250 metros esa cámara que voy a conectar ahí. Vale, es importante que sepáis bueno, que para trabajar de esta forma, ¿vale? Con el PoE extendido, ¿vale? Tenemos este deep switch de aquí, ¿vale? En algunos equipos se hace con este deep switch de manera manual, ves que pone extended mode, perdón, que tienes que activar esta pestaña, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante que lo sepáis, ¿vale? Luego también en algunos otros, hay en otros modelos que son gestionables, que tienen acceso por su interfaz web,
¿vale? En los modelos que son gestionables, yo lo puedo hacer configurándolo incluso por puerto. ¿Qué puerto? Si lo puedo activar, si te imaginaos que tenemos dos puertos rojos, pues podría activar uno o dos, perdón, dos puertos rojos. Si tenemos dos puertos que queremos que llegue a 250 metros, podría activar uno, dos, los que consideremos, ¿vale? Acordaros que cuando yo trabajo en 250 metros, mi ancho de banda bajo a 10 megas. Vale, pues vamos a hablar ahora un poquito de el PoE Watchdog, ¿vale? ¿Y en qué nos va a ayudar esto? Bueno, pues lo que nos dicen las estadísticas es que gran parte de las incidencias que existen en el campo del CCTV se solucionan simplemente reiniciando la cámara. ¿Vale? Entonces, lo que ha implementado Dahua es un sistema con el cual detecta que la cámara no responde y la autorreinicia, ¿vale? Esto es por iniciativa propia, ¿vale? Entonces, para que este sistema funcione y, bueno, pues decidamos que lo actúe, que actúe, ¿vale? En los equipos que tienen un switch, ¿vale? Una pestaña, ¿vale? Tenemos que activar el PID Alive, ¿vale? Que nos va a permitir esta funcionalidad. En los equipos que tienen gestión por su interfaz web, simplemente nos metemos por su interfaz web y seleccionamos por puerto si queremos que esto esté activado o no esté activado, ¿no? ¿Vale? El POE inteligente, ¿vale? Esto me parece bastante bueno, ¿vale? Con esto lo que vamos a conseguir es preservar los equipos que existen conectados. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un total de 60 vatios en mi switch y tengo tres puertos, tres cámaras conectadas que ya me están dando los 60 vatios, si conecto una cuarta cámara, lo que va a pasar es que no la va a alimentar. En otros dispositivos lo que suele pasar es que bloquea el switch. Entonces hay que reiniciar el switch completamente. ¿Vale? Y yendo un poquito más allá, nosotros podemos marcar una serie de prioridades para que el switch lo vaya alimentando, perdón, en relación a qué prioridad de puerto quiero siempre que se alimente. Entonces, si yo quisiera siempre garantizar energía a las cámaras, pues priorizaría esos puertos. ¿Vale? Vale, otra funcionalidad importante que la han llamado PoE Perpetuo, ¿vale? Es una configuración que existe en la interfaz web de los switches que sirve para reiniciar eh, el, para reiniciar el switch solo de una manera parcial. Es decir, lo que vamos a hacer es reiniciar la parte de configuración sin que se interrumpa la alimentación de las cámaras. ¿Vale? Se llama reinicio suave. Entonces, con esto consideramos pues, que si hacemos algún cambio, imaginemos que cambiamos una dirección de la dirección IP del switch o cambiamos eh, una puerta de enlace o un puerto determinado, ¿vale? Pues no hace falta reiniciar todo el switch. Simplemente es un soft reset que se llaman, ¿vale? Y solo reinicia esa parte de configuración. De esa manera no tira todas las cámaras abajo. Vale, bueno, entonces ahora ya que sabemos un poquito más sobre el PoE 2.0, vale, pues ahora ya os muestro de nuevo la familia de producto que tenemos, ¿vale? Para que veáis un poco, bueno, pues todo lo que tenemos en PoE 2.0. Como podéis ver, pues son muchos productos, ¿no? En este PoE 2.0, que es el más habitual y el que probablemente vosotros conozcáis más, porque es el que con el que más trabajamos, pues tenemos los equipos Harden que habíamos hablado antes, los industriales, que tenían alta tolerancia a temperaturas, la protección para rayos hasta 6 kilovoltios. ¿Vale? Luego tenemos la solución EPOE. La solución EPOE es una solución que nos va a permitir prolongar el cable Ethernet hasta 1000 metros. ¿Vale? Pero hay que tener cuidado porque para abordar esta solución de esta longitud necesitamos usar cámaras que sean EPOE y el switch que hable EPOE, porque es una tecnología propietaria de Dahua. En cambio, el prolongar el cable Ethernet 250 metros, como habíamos visto anteriormente,
se puede hacer simplemente con el extended PoE convencional y no hace falta que al final haya ninguna cámara de dashboard, es decir, puedo alimentar cualquier tipo de cámara o cualquier dispositivo al final. Lo único que tengo que tener en cuenta es que el ancho de banda me bajará a 10 metros. Pero soy totalmente abierto a que, bueno, pues el equipo que se conecte allí al final, en la punta, pues pueda ser de cualquier fábrica. Vale, luego, bueno, pues comentaros también que en la parte de wireless estamos abriendo negocio y estamos teniendo varios access points, varios modelos. Vamos, en concreto, si queréis, luego lo vemos, si nos da tiempo, lo podríamos ver un poquito. Tengo unas diapositivas preparadas. Vale, y luego en la parte de accesorios, bueno, pues comentaros simplemente, ¿vale? Que tenemos el mid span, ¿vale? Que sirve, bueno, pues para poder prolongar ese cable Ethernet si no tuviera un switch de los extended port que habíamos hablado, ¿vale? Luego los SFPs, tenemos fuentes de alimentación en recable sin carril LIN, ¿vale? Y bueno, los PoE extender, que son los switches que os habíamos comentado anteriormente. Vale, y bueno, pues ahora, perdonad, ahora tenemos un crecimiento de la familia del PoE 2.0, ¿vale? Entonces hemos sacado algún producto nuevo. Como podéis ver, pues por ejemplo, tenemos ya equipos que son de sobremesa, como llaman aquí, ¿vale? Ya con fibras incluidas, que anteriormente este tipo de equipos con fibras no los teníamos, ¿vale? Teníamos solamente la serie que veis a continuación, que es la PFS 3009, ¿vale? No teníamos nada parecido que tuviera fibras. Teníamos que ir a soluciones de tipo más los PFS 42, esa familia ya sí que tenía fibra. Vale, y luego también recordaros que una cosa que no se suele ver mucho también, los puertos, perdón, los equipos industriales, ¿vale? Tenemos equipos que tienen hasta 16 puertos. Vale, pues aquí las últimas novedades igual de los últimos productos de PoE, para que tenemos, pues si os fijáis, tenemos en 8, en 16, hasta en 24 puertos. Este equipo es nuevo, que anteriormente no teníamos equipos de 24 puertos PoE, los 24 PoE, ¿vale? Y luego con una carga pues de 370 vatios, como podéis ver. Vale, luego acordaros siempre que es muy importante, cuando ponemos aquí 2 gigabits en fibra combo, es que siempre trabaja o el puerto que está funcionando en fibra o el puerto convencional Ethernet, ¿vale? No funcionan los dos puertos de manera simultánea. Siempre que hacemos esta referencia cuando pone combo, ¿vale? Es muy importante, porque a lo mejor vemos, imaginaros, 30 puertos y decimos, ah, vale, tiene 30 puertos, pues puedo usar los 30. No, ojo, cuidado. Si tengo 4 puertos que me pone combo, es o uso los 4 puertos de fibra o uso los 4 puertos Ethernet. No sé si os fijáis aquí que hay 2 puertecitos Ethernet y 2 puertecitos SFP que serían para fibra. Pues si uso uno de estos de fibra, queda anulado uno de los de Ethernet. Eso es importante. Bueno, se ve también aquí bastante bien, por ejemplo, en este switch de aquí en el PFS 3210. Este que es nuevo también tiene 2 puertos, por ejemplo, aquí en fibra y 2 en Ethernet. Pero si uso uno de estos de fibra, anularé uno de los de Ethernet. Vale, no penséis que dices, ah, mira, tengo aquí 4 puertos al final, pues entonces, bueno, pues en este caso le sumo 4 puertos. No, le tienes que sumar 2 puertos. Vale, y en la parte de acceso, bueno, pues también hemos sacado prácticamente una línea nueva, ¿vale? Que, bueno, pues que está funcionando bastante bien y, bueno, de momento nosotros estamos promocionándola, pero las referencias que nos llegan desde China es que está funcionando bastante bien. Sobre todo porque tiene un precio muy económico, ¿vale? La parte esta de plástico, ¿vale? Que están hechos en plástico, son sobre todo muy económicos. Igual también tienen en algunos casos un PoE, acordaos que en este caso es el 802.3 Z. Vale, y luego la parte de core. Vale, bueno, pues aquí hemos reemplazado los antiguos cores, ¿vale? Por los nuevos modelos, para que veáis un poco las diferencias que existen. Bueno, pues
Básicamente, las mejoras que hemos hecho es que van a soportar más capacidad tienen mayor rendimiento, ¿vale? Y en algunos casos hay algunas tarjeterías de diferencia, pero para usar estos equipos, yo siempre recomiendo que os pongáis en contacto con nosotros si tenéis un proyecto que vais a usar este tipo de dispositivos, pues ya tienen mucha envergadura, ¿vale? Pero como podéis ver aquí, pues antes estábamos entre 500 y 1000 dispositivos, ¿vale? Y aquí ya saltamos de 700 a 1400. Es la capacidad de proceso lo que se ha mejorado, ¿vale? Vale, y luego hablaros un poquito, ¿vale? De la parte radio, bueno, que a veces a lo mejor no la tenéis muy bien ubicada, ¿vale? Sí que deciros que nosotros tenemos una parte de wireless y de radio bastante importante, ¿vale? Tenemos puntos a puntos, punto a multipunto, ¿vale? Luego tenemos soluciones para poder poner en ascensores. A esto yo sé que me consta de que vosotros la conocéis y la habéis usado bastante. Y bueno, pues simplemente recordaros que hemos sacado modelos nuevos. Vale, pues a ver qué preguntas tenemos y a ver si nos da tiempo y vemos otra partecita que tengo de Wi-Fi. A ver si tenéis alguna pregunta y queréis lanzarme alguna preguntilla, estoy encantado de contestaros. No sé si tenemos alguna pregunta, chicos. ¿No hay ninguna pregunta? Vale, pues si queréis vamos a ver un pelín, a ver si nos da tiempo. Vamos a ver un poquito más la parte de Wi-Fi que me parece súper interesante. Vale, dejarme que detenga un momento la presentación y la comparto de nuevo. Un segundito. Dejarme un momentito, por favor. Parece muy interesante esta parte. Vale, ahora mismo la comparto de nuevo. Vale, vale, espero que podáis ver la pantalla. Así que sí que la veis, ¿no? Si alguien me puede confirmar. Vale, genial. Vale, pues os voy a explicar aquí un poquito, ¿vale? La parte de Wi-Fi que tiene, ¿vale? De Access Point, que me parece súper interesante, porque es algo que también se desconoce. Vale. Bueno, pues comentaros un poquito, ¿no? En principio, pues para que veáis dónde podría ubicar qué tipo de dispositivo, ¿no? Bueno, pues entonces, el core yo lo voy a poner siempre en el CPD, ¿vale? Los equipos de core que habíamos hablado antes. Los equipos de acceso, pues los pondré, imaginaros esto que es un edificio, pues en cada planta, ¿vale? Si os fijáis, en cada planta yo tendré un equipo de acceso donde yo voy a conectar ahí todos mis ordenadores, todos mis, bueno, lo que sea, el sistema de CCTV, las impresoras, lo que exista. Y luego tendré diferentes access points, ¿vale? También para brindar comunicación inalámbrica. Luego también recordaros que detrás del core siempre habrá un firewall, ¿vale? Y un equipo de ciberseguridad en el caso de que se necesite, ¿vale? Detrás de ese firewall normalmente va el router y ya va a la salida a a internet. Es como habitualmente se hacen estas configuraciones. Vale, entonces, bueno, pues por daros un poquito más de información de lo que os había comentado antes, ¿vale? En la parte de wireless, ¿vale? En la parte Wi-Fi nosotros tenemos 4 productos que me parecen bastante interesantes, ¿vale? Entonces los vamos a ver a continuación, ¿vale? En la parte de routers tampoco me voy a meter. Si queréis tener algo más de información, me podéis escribir un correo electrónico o me llamáis, porque ya cuando nos metemos en la parte de routers es que tiene una envergadura considerable el proyecto. Vale, y la parte de switches es lo que habíamos visto anteriormente.
Vale, entonces aquí os explica un poquito, bueno, cómo se estructuraría una red. Vale, pues yo tengo los equipos de core, como os he dicho antes, que estarían siempre en el CPD, ¿vale? Luego la parte de agregación, ¿vale? Que repartiría a las diferentes plantas, a los diferentes estándares que hay. Me estaban preguntando ahí si las antenas son, pues sí, hay algunos modelos que sí. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora a continuación, ¿vale? Y esto es un poco lo que os había comentado antes, ¿vale? Pues que detrás de ese equipo de core tenemos un firewall, ¿vale? Y luego ya la salida de internet, ese router y la salida de internet. Vale, estos son los switches, pues por deciros un poquito, nada más que un pequeño resumen, ¿vale? Pues que veáis que, por ejemplo, en core, pues nos movemos hasta 40 gigas, ¿vale? Hasta uplink, tenemos uplink de 40 gigas. Por si os preguntan o os suena, ¿vale? Porque es algo que queremos, es algo que la parte de switching queremos comenzar a mover este 2023. ¿Vale? La parte de accesos, ¿vale? Tenemos Layer 3 y también tenemos un link a 10 gigas. ¿Vale? Y luego también tenemos acceso con capa 2 solamente, ¿vale? Y también tenemos algunos protocolos como son OSPF y RIM, que son para, bueno, para hacer infraestructuras de red bastante grandes. Pero que sepáis ya que en capa 2 podemos trabajar con OSPF y con RIM. Vale, pues vamos a ver ahora la parte de wireless, que era un poquito lo que yo os quería enseñar. Vale, vale, pues nosotros tenemos 4 modelos, ¿vale? Voy a enseñar aquí. Vale, tenemos los modelos que se podrían montar en interior, ¿vale? A techo, ¿vale? Igualmente en interior a techo, pero para una alta densidad, es decir, por ejemplo, esto lo podríamos poner en una sala de cine, en un auditorio, en donde yo vaya a tener muchísima gente concentrada, ¿vale? Y esto sería más orientado pues para una oficina, situaciones en las cuales no haya una concentración de gente muy masiva, ¿vale? Luego tenemos los que funcionan a pared, de a techo a pared, y luego los de exterior, ¿vale? Un modelo de exterior. Vale, entonces os voy a enseñar ahora las características de cada uno de ellos. Vale, pues el que tenemos aquí, que es el Dual Band, ¿vale? Que esto estaría pensado pues para una oficina, algo así, ¿vale? Pues que sepáis que, bueno, trabaja en dos frecuencias, en 2,4 y en 5, ¿vale? Y tiene unas velocidades de transferencia, pues si os fijáis, de 500 megas y de 1200 megas, ¿vale? Por cada ancho de banda, por 5 GHz o por 4 GHz. ¿Vale? Y velocidad de transmisión del puerto Ethernet, ¿vale? Hasta 1,7 gigas. ¿Vale? El equipo que os había comentado antes, que también es a techo y que tiene una para un alto rendimiento, por así decirlo, que sería pues para un auditorio, para un cine, donde yo considero que va a haber muchísimas personas concentradas, ¿vale? Pues sería este modelo de aquí, el AWA6330C. Vale, entonces, bueno, aquí recordaos que trabaja en 3 bandas, claro, porque vosotros tenéis que pensar que esto está diseñado para una alta concentración de personas. ¿Vale? Para una gran capacidad. ¿Vale? Luego tiene una máxima transferencia de 3,2 GHz, ¿vale? Y los puertos Ethernet de 2,5 gigas. Vale, y luego tenemos los que van a pared, ¿vale? Que serían para entornos un poquito más pequeños. Vale, pues eso, una sala de reunión, de este estilo, ¿vale? Recordaos que solo tienen dos frecuencias, 2,4 y 5 GHz, y si os fijáis aquí, los anchos de banda, claro, de cada uno de ellos, pues igual, baja 500 megas y 1200 megas, ¿vale? La ventaja que tiene esto es que, bueno, es un equipo que queda muy recogido, ¿vale? Entonces, para pequeñas salas de reuniones o zonas donde tengo que dotar de wifi porque la wifi general no me llega, bueno, pues tiene bastante sentido. ¿Vale? Y luego tenemos el equipo de exteriores, ¿vale? Que es un equipo que ya te digo que es IP68, que está preparado para poner en exterior, con una antena omnidireccional, ¿vale? Y nos soportaría una transferencia máxima de 2,4 GHz. Perdón, 2,4 gigabits, ¿vale? Entonces trabaja en 5 y en 2,4 GHz, ¿vale? Y bueno,
el ratio de población que puede soportar, o sea, el número de personas que puede soportar, el número de ratio de conexiones que puede soportar, también es bastante alto, porque si os fijáis, puede transferir 1200 megabits y 1200 megabits por cada frecuencia. Entonces, no llega a ser de alta densidad, pero bueno, está, está ahí en el medio. Vale, y luego por deciros un poquito más, estos access point a veces tienen que ir contra un controlador, contra un controlador wireless. Porque yo cuando quiero hacer, imaginaros, una malla, imaginaros que tengo 10 access point, para que la persona que está conectado a la Wi-Fi no pierda la conexión en ningún momento, necesito este tipo de dispositivo, ¿vale? Un controlador de wireless. Entonces, bueno, pues aquí tenéis un poco de estos controladores hasta qué capacidad de APs pueden concentrar, ¿no? Digamos que este pequeñito pues podría concentrar hasta 10 APs, 10 access point, ¿vale? Luego ya el siguiente hasta 64 access point y este ya hasta 256 access point, ¿vale? Luego también tener en cuenta bueno, pues que hay que tener un poquito en cuenta el ancho de banda que me va a proporcionar, ¿vale? Cada uno de ellos, pues por ejemplo, este me va a proporcionar 800 megabits de ancho de banda, este ya 4 gigas y este 8 gigas, ¿vale? Y el número máximo de usuarios también, que es importante. Este pequeñito nos va a permitir hasta 300 usuarios. Si os fijáis, puede concentrar a 10 access point y 300 usuarios. ¿No? Es más que suficiente. Vale, luego un pequeño diagrama de cómo se conectarían estos access points, ¿no? Bueno, pues tú tienes el core, como me has hablado antes, y de estos cores cuelgan los switches de acceso, ¿vale? Y estos switches de acceso conectarían mis access points y a estos switches de acceso también llegarían mis cámaras, llegarían las impresoras, los ordenadores. Bueno, pues esto sería un pequeño diagrama de cómo se tendría que hacer la red, ¿no? Vale, y luego otra característica interesante de estos dispositivos es que son capaces de, cuando arrancan, hacer un escaneo de las frecuencias que hay usadas, porque ya sabéis que cuando yo pongo un access point, puedo tener diferentes elementos que me están interfiriendo en la señal. Es decir, imaginaros una impresora que es inalámbrica, pues ya tendrá un canal ocupado. Pues claro, lo suyo es que si pongo un access point no trabaje en el mismo canal que trabaja la impresora, porque si no nos va a dar muchísimas interferencias. Vale, bueno, pues básicamente hace un escaneo, busca la mejor frecuencia y si hay un controlador, habla con el controlador y el controlador, entre todos los access points, lo organiza, ¿no? Decide qué frecuencias puede usar cada access point. Vale, y hasta aquí era lo que os quería mostrar un poquito la parte de los access points, que me parecía muy interesante.